¿cómo están? Yo soy Rey y bienvenidos nuevamente a Cómo Hacer. Bueno, en esta ocasión no te enseñaré a hacer macetas ni nada de eso. Te enseñaré lo que son trucos, tips, estrategias para que puedas vender, estrategias de publicidad para que puedas vender tus macetas semanalmente y ya esto se vuelva un negocio para que sea tu fuente de ingresos. Así que espero valores toda la información que te voy a brindar, compartiendo el video, y si eres nuevo suscríbete al canal, dale like, comenta cualquier cosa que tengas en la mente, cualquier duda, yo respondo todos los comentarios, así que no dudes en hacerlo. Y antes de empezar con las estrategias, tips y consejos, quiero darte como un pequeño tour de lo que vamos a llevar. Hoy tengo un pedido, ya son las 6 de la mañana. Hay un pedido para 3 sitios distintos, así que vamos a ver pequeños fragmentos de videos donde les enseño las macetas que hemos hecho en el canal. Sí, en el canal hemos hecho varias de las macetas que van a ver a continuación, así que como ven es un negocio rentable, porque toda la maceta que hemos aprendido en el canal yo mismo lo estoy vendiendo en cantidad, y para que vean que sí resulta. Así que empecemos con eso, con esa parte, lo que son ya para hacer el envío, mientras que les enseño cómo es los tipos de maceta que estoy llevando y el empaquetamiento, y después empezamos con las estrategias. Así que no te vayas, espérame que ya comenzamos. Bueno, como les decía, acá ya tenemos toda la maceta que vamos a llevar para hoy día. Miren, acá tenemos conos que ya hemos hecho en el canal. Como ven, este es un cono más grande, pero hemos hecho uno más pequeño, que acá está. Acá puedo mostrarle. Este hemos hecho en el canal. Miren, este es el segundo video del canal. Hemos hecho un cono, también nuestras gotas salteñas. Miren, son 15 gotas salteñas. Platos, y en los platos que hemos hecho en el canal también hace poco, en el anterior video, creo, platos redondos. Acá también platos redondos, otro cono más grande, y nuestra media luna que hemos hecho también. Miren, nuestra media luna, todo lo que vamos a llevar, todo macetas, prácticamente lo que les he enseñado, hemos aprendido, eso vamos a llevar. Ahorita vamos a pasar por otra área donde esto se ve ahora acá, un distrito cercano. Que está una hora más o menos. Y te voy a mostrar lo que vamos a llevar a otra provincia, así que vamos allá. Bueno, acá tenemos también lo que vamos a llevar a provincia, son los que están pintados y embalados todos. Esto vamos a llevar a provincia. Como ven, esto es es un cono tipo jarrón, que les enseñaré cómo hacerlo también. Este es un trapezoide que ya hemos hecho también. A ver si lo muestro bien. Es de 60 centímetros de altura, ya hemos hecho en el canal también, pero hemos hecho más pequeño el primer video del canal. Y acá otra vez nuestras gotas salteñas, pero un poco más anchas. Las otras son más angostas. Platos, todos los platos que se van. Y acá tenemos nuestros, que les voy a enseñar también cómo hacer cubos de sus 3 lados iguales, 4 lados diré. Este es un cubo alto, y acá es un cono que es un poco más grande. Este es 70 centímetros, es prácticamente igual que los conos, pero ya digamos usa malla, todo eso, que ya les enseñaré también cómo hacerlo. Así que poco a poco, es paso a paso. Ahora les enseño lo último que vamos a llevar. Bueno, estas son jardineras ya de 1 metro de largo. Como mencioné, las blancas son las que se van a ir a provincia, a otro departamento. Y las que no están pintadas, bueno, van a ir a diferentes distritos. Lo que enseñé primero se va a ir a un distrito de 1 hora, y la otra jardinera que está acá, que vemos, se va a ir a un distrito de 1 hora y media. Ya las pintadas, como mencioné otra vez, se van a ir a provincia, al departamento. Vamos a enviar a un terminal para que se lo lleven. Vamos a embalarlo todo. Así que ahorita volvemos con
vamos a embalarlo todo para poder darle los tips. Así que no te despegues del video, que voy a brindar información valiosísima para que puedas aumentar tus ventas y hacer tu negocio. Bueno, ya estamos comenzando con el proceso de embalado. Acá hemos empezado con las macetas más pequeñas, los platos, y ahora estamos con las macetas ya más grandes para poder embalarlo bien y llevarlo al terminal, como les mencioné. Así que terminando este proceso, ya vamos a seguir con lo que es la subida a la movilidad para transportarlo, y enseguida los tips que les voy a dar y consejos, así que no se muevan. Ya, ahora sí, ya como vimos en el video anterior, varias macetas que hemos hecho en el canal, estamos enviando, tenemos pedidos siempre, semanalmente, y bueno, paso a explicar las estrategias, tips y consejos. Antes que nada, no tiene un orden específico tal vez, porque nada lo escribo, digamos, esto voy a decir, no, me sale naturalmente lo que le voy a explicar, porque quiero que sea sincero, 100% sincero. Así que nada está escrito, como digo, y espero valoren todo lo que les estoy enseñando. Para empezar, si quieres vender macetas, ten un stock, ten digamos 3-5 macetas de cada modelo, y puedes ir empezando vendiendo afuera de tu casa, no tengas vergüenza. Puedes ir a un mercado, la puerta de un mercado, vender tus macetas y poco a poco llenarte de stock, cada vez variedad de macetas, y puedas, digamos, tener más posibilidades de venta por los modelos distintos que tengas de macetas. Ya, es un consejo si quieres empezar a vender macetas, ya que muchos dicen, no, pero ¿qué voy a vender? ¿No? Digamos, si no lo haces, nunca lo vas a saber, ¿no? Inténtalo, así de simple. Ya si pasando a otra cosa, queremos vender en cantidades, ya un recurso y una fuente muy importante son las redes sociales. Yo mayormente todos mis pedidos son por redes sociales. Publica en Facebook, en Marketplace, en Instagram, Twitter, WhatsApp, OLX, Mercado Libre, cualquier plataforma donde exista la compra y venta de productos o servicios. Digamos que hay grupos te unes a grupos de Facebook, donde puedes publicar en grupos de distritos cercanos a donde vives, y puedes publicar ahí tus productos. Una de las cosas que yo aplico es la foto. Es muy importante. La foto debe ser muy llamativa para que el cliente haga ese clic, ¿entienden? Ese clic para poder negociar un producto. Digamos, la foto, si es una maceta así simple, gris, debe tener un fondo, digamos, con plantas atrás de ella, o si tiene una foto con una maceta con plantas, mucho mejor. Siempre macetas al aire libre tienen buena imagen, ¿no? Para el cliente. Digamos, si es pintada, puede ser con un fondo blanco, o ustedes deben ver cómo contraste la maceta, que se note más, que llame la atención de eso, porque el cliente quiere eso, que algo que le llame la atención. Ahí le puedes poner, ya una vez sabiendo eso, cómo llama la atención con una foto, pueden, digamos, ¿cómo les explico? Ustedes hacen envíos de macetas y pueden poner al lado de la foto envío gratis. Ponen envío gratis y en letras pequeñas ponen a partir de tal cantidad. No sé si me entienden, ¿no? Es como un gancho, porque tú bajas buscando información de grupos de
Facebook y ves envío gratis, ves un modelo de maceta, bueno, atractiva, y de hecho le das clic o mira la descripción, que es muy importante. También la descripción, tienes que detallar muy bien el producto, por qué debería comprarlo, porque ya tuviste su atención, ya vio la foto, ya tiene la atención del cliente. Ahora necesita información del producto que le estás vendiendo para poder dar mensaje, ¿no? Para poder chatear contigo. Escribe bien tu producto, cómo se elaboró, qué acabado tiene, por qué debería comprarlo, si es reforzado con alambre, con malla, ponlo. Si es una maceta geométrica con acabado liso, ponlo. Si es pintado, ponlo con tal pintura que no se va, digamos, salir con el agua. Dale propiedades de esa maceta, ¿entiendes? Y una vez que tengas eso, ya puedes tener más posibilidades de una venta. Ya es un tips y un consejo o estrategia, no sé. Otro que es en lo que son ya plataformas como Mercado Libre, donde hay un buscador, Merplace o OLX o cualquier plataforma que haya en tu país, donde se pueda buscar, ponen macetas de cemento, y ahí hay que estudiar la competencia. Digamos, tú buscas maceta de cemento cuadrada, ves toda la lista de macetas de cemento cuadradas y tienes que ver las fotos. Mira las fotos, si la mayoría son fotos, digamos, de macetas en un taller, ¿no? Todos son en taller con fondos grises o fondos negros. Tú tienes que poner una foto distinta. Si todos tienen fondo gris, la maceta es gris, pon un fondo, como dije, con plantas, con el cielo, o fotos con un fondo rojo, algo que rompa el patrón, rompa ese patrón de tú bajas toda la lista, ves fondo gris y ves un fondo verde. ¿Y qué haces ahí? Ya tuviste la atención del cliente. Tienes mucho más posibilidades que te compre a ti. Ya como mencioné en el anterior caso, pones tu descripción, tu título, un buen título que te invite a escribirle, ¿no? Eso se llama ruptura de patrón. Como expliqué también en un grupo de Facebook que estoy unido de maceta de cemento, expliqué lo mismo. Eso se llama cómo llamar la atención de un cliente, porque puede tener todas las listas pueden tener, digamos, la misma maceta, el mismo modelo, al mismo precio, del mismo sitio, con el mismo tipo de envío, pero tú ya tuviste su atención del cliente. Esa es la diferencia, que tienes mucho más posibilidades que te compra a ti que a ellos. Y eso es que estudiar mucho la competencia. Eso es muy importante, estudiar la competencia. Y así pueden hacer con macetas de cemento geométrica, macetas de cemento cilíndricas, circulares, redondas, platos. Apliquen eso, y no solamente en macetas, en cualquier actividad con negocio que emprendan, siempre apliquen eso. Es una ruptura de patrón, sean el punto distinto de todo, ¿entienden? Así venda ropa, como les expliqué en el grupo. Digamos que hay una calle y varias tiendas de ropa y todos tienen anfitrionas, mujeres vendiendo afuera, pero en una de ellas hay un hombre con un cartel grande que dice 3x1. Tal vez las demás tiendas ofrecen la misma oferta o algo, y la diferencia de eso es que esa persona tuvo la atención de los demás, ¿entiendes? Porque todos eran mujeres y él era el único hombre, encima con un cartel, con una ropa llamativa. Él rompió el patrón, ¿entiendes? Es así de fácil. Estudien la competencia, siempre es muy importante. Bueno, espero no haya sido muy largo este video. Son pequeños trucos, estrategias que yo aplico. También en el precio pueden poner, digamos, en tu foto una maceta, digamos, si es una maceta grande que tiene un precio más elevado,
pueden poner un precio. Siempre tienen que contrastar los colores. Si ponen letras, números, pongan círculos, digamos un círculo redondo. A ver, ya ahora sí, se está moviendo la cámara. Digamos, si ponen el precio, pónganle un círculo redondo, puede ser amarillo, que es mayormente es con dinero, o el verde, y el precio, un precio mucho menor, y ponen desde abajo en las letras pequeñas. O sea, digamos que tu maceta cuesta $50, ¿no? Pueden poner $15, ¿no? Y bueno, ahí hay una llamada de atención también del cliente, pero abajo puedes poner desde $15, o sea, macetas desde $15, ¿entiendes? No necesariamente esa maceta tiene ese precio, sino hay macetas de ese precio, pero ya tuviste la atención del cliente, eso es lo importante. Y ya una vez que tienes la atención, ya le enseñas los demás productos de $15 que tienes o menos, le explicas las propiedades que tienen. Como yo, es bueno enseñarle y decirle las propiedades y cómo lo elaboraste en la maceta, para que el cliente se enamore, que el producto es bueno, que si compra va a ser una buena inversión. Así tendrás varios pedidos semanalmente. Yo semanalmente tengo varios pedidos, así como les enseñé. Son a veces en un sitio solo por cantidades grandes, a veces son en 2, 3, hasta en 4, hasta en 5 en una sola semana. Mayormente yo trato de acumularlo todos los pedidos en un solo día, para que la movilidad sea más barata que llevar, digamos, un día llevo un pedido, otro día otro pedido, ¿no? Y te sale mucho más caro. Así te ahorras también, porque es importante cobrar también lo que es la movilidad. Pero si quieres vender en cantidad, bueno, también les puedes dejar un precio menor, ya que junta los pedidos en un mismo día. Y ¿sabes qué? No, señor, los envío tal día, ¿no? Ya calculas más o menos y acumulas los pedidos en ese mismo día y le explicas, no, señor, para el tal día te puedo llevar, ¿no? Y ya te cobro algo un poco menos el delivery. Te acumulas todo, ya te sale a cuenta, te sobra incluso movilidad para cualquier cosa. Bueno, espero te haya servido toda esta información. Como ven, macetas que hemos hecho en el canal, y ustedes que tienen, digamos, hacen su propia maceta con su propia técnica, también les ayuda este tipo de información, o ver mis modelos de macetas. Y a veces yo también miro macetas de otras técnicas y trato de aplicarlas en mi propia técnica, y realmente salen, porque algunos tienen poros, yo los hago sin poros, o otras técnicas que he estado viendo, y pronto voy a sacar una nueva técnica, bueno, que he visto que la hacen en otros países, pero les voy a enseñar a ustedes, también me sirve a mí para aprender. Así que no te pierdas este canal, que va a haber varias cosas, varios consejos también más adelante, y tal vez sorteos, sí, próximamente tal vez sorteo de algunas macetas. Y bueno, espero te suscribas, comentes cualquier duda al canal, coméntalo. Sugerencias de cualquier modelo de macetas, cualquier técnica, trate de aplicarle también. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.